Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. En este episodio exploraremos un tema esencial pero muchas veces invisibilizado, en el alto rendimiento, la mente detrás de una carrera olímpica. Conversaremos sobre cómo la psicología deportiva influye en la preparación, la resiliencia, la gestión de la presión y la construcción personal de un atleta de élite. Para esto contamos con dos invitados excepcionales. Por un lado, Cristel Kiubrit, destacada nadadora chilena, referente del deporte nacional, con múltiples participaciones olímpicas y una trayectoria marcada por la disciplina, la constancia y la capacidad mental para sostener una carrera de alto rendimiento durante años. Y por otro lado, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, magíster en medicina y ciencias del deporte y máster en psicología de la actividad física y del deporte, quien ha dedicado su carrera al acompañamiento psicológico de deportistas y al desarrollo de herramientas para potenciar su bienestar y rendimiento. A partir de sus miradas, la clínica y la del alto rendimiento vivido en primera persona. Profundizaremos en los desafíos mentales actuales de los atletas, el equilibrio entre bienestar y rendimiento y la importancia de integrar la preparación psicológica en todas las etapas formativas. Así que para comenzar, quisiéramos que nos cuenten acerca de ustedes. Cristel, cuéntanos cómo iniciaste tu carrera deportiva. Primero que nada, buenas tardes a todos. Para mí la verdad que es un placer poder compartir y poder transmitir algo de mi carrera, de mi experiencia, que es muy larga y que trato de hacer lo mejor posible, trato de que así sea. Yo inicié natación, tengo dos padres, profes de educación física, el deporte siempre ha estado en mi familia, siempre ha estado presente. Mi papá un poco más inclinado en el atletismo, profe de educación física toda la vida en el colegio alemán. Yo estudié en el colegio alemán también, soy la hermana más chica de tres mujeres, y ellas empezaron natación. Mi mamá es profe de educación física, se recibió acá, ella es argentina, de Buenos Aires, y se fue a vivir a Santiago de Chile con mi papá. Y empezó profe, después profe de natación, ella también nadó un poco, pero no nada profesional, nada muy profundo. Y bueno, algo había que hacer después del colegio. En la casa solo no me podía quedar. No había alternativa, no era alguna posibilidad. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra. Yo hice mucho tiempo los dos deportes, natación y atletismo. Y llegó un momento con los 12 o 13 años que ya mi ex entrenador de natación en ese entonces me dijo: mira, Cristel, con la natación hay que estar un poquito más metido porque es un medio que no es común, que es el agua, que no es habitual, que la sensibilidad es distinta y si uno lo hace todos los días es diferente que 3 veces a la semana. Así que bueno, opté por natación. Igual soy súper fanática de atletismo, pero me incliné más y así fue como más, ya no eran 3 veces a la semana, sino que ya 5, después fueron los sábados. Y obviamente que paralelamente eso, que uno va como agarrando un poco más el ritmo de lo que es la natación, uno tiene un equipo. Yo tenía hermanas que habían sido seleccionadas o representaban a la región metropolitana o ciertas cosas que uno va viendo que dice, existe esa posibilidad, uno puede ir a un nacional preinfantil, infantil. De igual manera, a mí al principio, cuando yo era chica, 5, 6, 7 años, no me gustaba competir, no era lo que yo más quería, ni me apasionaba, ni era importante. Yo realmente disfrutaba, lo pasaba bien, entendía que había un horario, entendía que tenía que hacer mi mochila para ir a entrenar o para ir a hacer la clase y después volver. Y todas esas cosas hacen que uno de a poco vaya teniendo un orden, una disciplina, vaya entendiendo. Y eso estuvo muy bueno. Yo creo que esos inicios que tuve, la verdad que fueron como bastante clave y sobre todo en el ámbito que yo me movía, que todos hacíamos algo y había que moverse de ese lado. Y bueno, pasa el tiempo y ya después uno se pone un poquito más exigente, más autocrítica, empiezan las competencias con otro tipo de roce, de mirada, de resultado.
pero tampoco empecé ganando, yo no ganaba en las pruebas tampoco, así que todo eso hizo que yo creo que me sirvió muchísimo a quizás valorar o entender de que hay un camino, la natación no es un deporte en que te da un resultado enseguida tampoco, que hay que tener mucho contacto, mucho feeling, es muy solo, la verdad que es el agua con la línea al medio, que es mi fiel compañía y guía, que con eso tengo todo, entonces son varias cositas que uno tiene que yo por lo menos las tuve que aprender, las vivo hasta el día de hoy, y eso hace que hasta el día de hoy también tenga esa pasión. A mí hoy es muy loco, porque a mí hoy lo que realmente me mueve más es competir, poder competir por Chile, para Chile, desde Chile o lo que sea. A mí eso la verdad que me genera algo totalmente impensado y impagable, que todavía lo sigo sintiendo, lo sigo vibrando, hasta hace la semana pasada que tuve un torneo ahí en los Juegos Bolivarianos en Lima. Entonces me siento muy, muy afortunada, muy agradecida de poder seguir sintiendo eso, lo que fui sintiendo y que lo pude ir armando de a poco desde muy pequeña. Qué lindo, Cristel, cómo hablas de la pasión que tienes por tu carrera desde los inicios. Ahí, bueno, Rodrigo, también preguntarte, ¿cuál fue tu motivación para estudiar también sobre estas temáticas? Bueno, primero que todo, saludar a Cristel. Quiero transmitirle que me siento también muy feliz de poder compartir en este programa con ella. Yo la he ido siguiendo prácticamente toda mi carrera como psicólogo deportivo y créeme verdaderamente, y aprovecho el espacio para comentarle que es una excelente deportista. Gracias. Uno va siguiendo a los distintos deportistas en distintas circunstancias. Hay temas extradeportivos, temas deportivos, y la verdad que uno, si tuviera que hablar de deportistas de verdaderamente modelos, claramente Cristel tendría que estar ahí sin duda como una de las más importantes. Así que me siento primero contento de estar acá contigo. Gracias. Bueno, y comentar un poco que, claro, mi motivación tiene que ver con que, bueno, yo desde muy pequeño, muy ligado al deporte, yo recuerdo incluso estando en básica, yo me acuerdo, por ejemplo, de estar leyendo todos los lunes, era el suplemento deportivo, y estar enterado un poco de lo que vaya pasando con el deporte. Obviamente, naturalmente, un poquito más del fútbol, pero también muy metido también lo que pasaba en la información que había en esos años de otros deportes, que no es como ahora que es mucho... Bueno, y siempre, evidentemente, el tema era qué pasaba con los chilenos, que de repente no podíamos competir bien, pasaba que iban con mucha expectativa y finalmente los resultados no eran tan positivos. Hoy día creo que eso ha cambiado totalmente, pero en esa época no lo era. Entonces empecé a averiguar un poquito y, claro, me empecé a meter un poco en el tema de la psicología. De hecho, yo estudié psicología para dedicarme al deporte. O sea, era cosa bien extraña porque en la universidad los profesores ya me conocían como que me iba a dedicar al deporte. Y eso me permitió que algunas asignaturas, incluso que yo sabía que no me servían mucho, no las tomaban muy en cuenta y otras sí. Y cuando yo comencé, en el fondo habían solo 2 psicólogos en Chile, uno que trabajaba en el Comité Olímpico y otra persona que trabajaba en otro lado distinto, muy separados, y había muy pocos referentes, y la información que había no era tampoco mucha. O sea, la verdad que había poco desarrollo del internet como ahora. Entonces la verdad que fue bien difícil el comienzo, pero la verdad que si tuviera que hacerlo por segunda vez, por tercera vez, repetir esto, lo haría sin duda alguna. O sea, claramente el camino ha sido tremendamente potente. Hoy día yo miro, por ejemplo, con los colegas que comenzamos en esa época, y hoy día hay casi 150 colegas funcionando en el país, algunos más dedicados, otros no tanto. Entonces, la verdad que el camino fue bien interesante. Bueno, pero en definitiva, para no alargarme mucho, es simplemente comentar que a partir de esta observación que yo veía simplemente como un hincha, como un espectador del deporte, me logré dar cuenta que había un punto que era importante a trabajar, y era la parte psicológica. Entonces ahí fue un poco este interés, y sobre todo porque además en lo personal yo, bueno, quise en un momento dedicarme al deporte, y yo sentía que no tenía las condiciones, pero claro, años después con más estudios me pude dar cuenta que en realidad mi problema no era que no quería ni entrenar, sino que era simplemente el tema mental. Y creo que eso es un punto que creo que también me permitió poder indagar mucho más. Claro, y ahí, Rodrigo, a partir de esto que mencionas, ¿qué papel juega la psicología deportiva en el logro de marcas y metas más allá del entrenamiento físico? Mira, eso es una buena pregunta, porque a lo mejor
si tú le preguntas esto a distintos colegas, a distintos profesionales, te van a contestar todos cosas distintas, porque la verdad es que, si bien es cierto, uno tiene la sensación, y yo como psicólogo deportivo tengo la sensación que genera un impacto importante, tampoco te puedo decir, mira, genera este impacto tal, o este porcentaje ayuda, o tiene una importancia de primero, segundo, no. Yo lo que sí siento es que obviamente lo deportivo siempre va a ser más importante en cualquier deporte. A eso tú le puedes sumar un poco el apoyo psicológico. Pero decir, por ejemplo, que a lo mejor Cristel obtuvo una medalla o bajó sus tiempos exclusivamente por el trabajo psicológico, y esto es válido para todos los deportistas, me parece que no es posible. Tal vez uno en la parte física pudiera ser mucho más riguroso porque se puede medir tal vez de una manera más cuantitativa. Pero lo psicológico, que tiene mucho que ver a veces con las emociones, con muchos elementos que a veces no se pueden evaluar, creo que es difícil cuantificar. Pero sí lo que sabemos es que los deportistas, en el tiempo, aquellos que dedican tiempo para entrenar la parte mental, en general, no solo tienen mejores resultados, sino que van teniendo una carrera mucho más placentera. Y eso, más allá de que no te lo pueda asegurar con un número, sin duda que si tú vas preguntando con los deportistas, eso te lo pueden ir ratificando, claramente. Me gustaría decir algo sobre eso. Yo siempre tuve claro de que yo tuve la suerte, quizás yo también, yo soy grande, aunque no parezca, pero también cuando era chica muy observadora, a mí nadie me dijo nada, nadie me dijo que digo cualquier cosa, que la preparación hay que ir con zapatillas, que hay que ir con, o sea, todas esas pequeñas cosas, a mí, por el entorno que tenía, que era muy envidioso y que era prácticamente la única mujer que más o menos estaba rompiendo un poco en la estructura de lo que venía siendo la natación en Chile, se me cerraron algunas puertas y otras dije, bueno, acá yo no puedo seguir porque el ambiente no me da, y fue una de las claves que yo tuve cuando yo me vine a vivir acá en el 2003, hace mucho tiempo. Pero sí siempre entendí de que había que trabajar todos los aspectos. O sea, lo que pasa es que por ahí uno solamente ve la carrera, como decía ahí recién el Rodrigo. Te voy a tutear, perdón. Sí, por supuesto, adelante. No, es que yo en eso soy súper cuadrada y respetuosa. Sí es cierto que uno ve por ahí, bueno, hoy tenemos una plataforma distinta y podemos ver un poco más el resultado o seguir o la prueba o el juego, el partido, lo que sea. Hoy lo podemos ver. Pero sí hay toda una cosa atrás, que hoy creo que se está mostrando un poco más porque tenemos esta alternativa, esta herramienta de internet, las redes sociales, lo que sea. Sí, hoy existe eso, y antes, como esto no existía, es muy importante, yo creo que es muy importante, una de las claves, es todo el trabajo invisible que existe del deportista. Y ese trabajo invisible es la alimentación, la recuperación, el psicólogo, rendir bien, la hidratación, todo eso. Entonces, es muy fácil a veces culpar a uno cuando no salen bien las cosas, y también es muy entretenido decir, me salió todo bien porque hice todo bien con este o sin este. Y eso yo creo que obviamente influye mucho el entorno, influye mucho cuál es la accesibilidad que uno puede tener para aprender esas cosas, para saber que existen, cómo agarrarlas, esas herramientas. Yo me siento muy afortunada, y no solamente, o sea, mis primeras sesiones de psicólogo, yo trabajé mucho tiempo en el METS con el psicólogo Enrique Aguayo, que era la primera alternativa que yo entendí y vi que estaba, y supe que en verdad el deportista trabaja dos cosas, del cuello para arriba y del cuello para abajo. Entonces eso cuando empecé a entenderlo, y hasta el día de hoy, porque si no, literalmente no tendría la carrera que tengo, o sea, no la tendría. Por más que mi físico haya podido responder, mi cabeza ha sido explotada, ha estado seca, ha estado llena de agua, ha pasado por todo, pero siempre, porque no siempre está la motivación, no siempre está el objetivo claro, no siempre está el equipo que uno quiere conformar. Yo he cambiado también muchas veces de temporada de psicólogo o de psicóloga, porque a veces uno siente que está en un momento que ya está, que gracias, y se abre otra forma, otras maneras, así como de otras cosas. Entonces sí creo que hoy está mejor visto y más cuidado esta relación de que esa persona, el psicólogo o la psicóloga, tiene un espacio y que lo tiene que tener, y que es igual de fundamental. Obviamente que a la hora de competir es yo, o sea, ahí no hay nadie más que yo, ya está todo hecho antes.
Entonces todo lo que significa el proceso, que digo que son esas cosas invisibles, ese trabajo invisible que es letal, fundamental, a veces es eterno, a veces es tedioso, a veces es exquisito, es. Entonces todo eso hace que esa combinación de cosas, de sentimientos, de malestares, de salir de la zona de confort, a veces estar dentro de la zona de confort, porque también a veces está bueno eso porque te hace como un trampolín para otras cosas. Entonces todo eso hace que yo hoy realmente agradezca que existe y que se tenga un respeto a todos los que nos pueden ayudar, al nutricionista, al masajista, al kinesiólogo, al psicólogo, porque antes pareciera como que, no sé, lo voy a decir en modo natación, mete la cabeza y mueve los brazos, y de verdad que no es así nomás. Entonces hay toda una cuestión mucho más profunda que evidentemente por eso se hace tan rico este tipo de conversaciones o contarlo o transmitirlo, porque eso es real, eso es verdad, y tampoco en ponernos en una situación de decir, porque no estuvo mi psicólogo me fue mal, o porque sí estuvo mi psicólogo me fue bien. No deberíamos depender de eso tampoco. Puede pasar, sí, pero también tenemos que entender de que hay otros factores que son mucho más potentes, mucho más fundamental que a la hora del resultado que sea, porque puede salir excelente como puede salir pésimo, o sea, eso es circunstancial. Me detengo pero, ahí, Cristel. Perdón, no era la pregunta mía, era la pregunta de él y yo... No, pero excelente, sí. Ahí te quería preguntar, de hecho, a raíz de lo que mencionas, ¿en qué momento sentiste que la parte mental marcó una diferencia concreta? Como ya sea como en tus carreras, en tus competencias. Es que no es que sienta que marcó, sigue marcando, porque yo lo sigo utilizando, lo sigo trabajando, lo sigo potenciando. Entiendo que se necesita, porque no estoy todos los días igual, no estoy todas las semanas igual. Las previas de un torneo no es lo mismo que durante el torneo, y después el post torneo también es diferente porque se cierra un ciclo, se cierra una etapa, también hay que tener las cosas claras, no solamente ver lo malo o lo bueno que fue, sino que cómo fueron las instancias, cómo fueron la asistencia, cómo fue el feedback, el ida y vuelta, me dio lo mismo, no me dio lo mismo faltar, lo pasé, o sea, todas esas cosas, yo insisto y lo quiero dejar en claro, esto es mi mirada, es mi historia y es mi experiencia. No somos todos iguales, no nos pasa a todos lo mismo, no hay una receta, ni que como en matemática que 2 más 2 es 4, porque en todos los deportes, en todas las cosas somos distintos. Aparte que mi deporte es muy individual, en el momento, pero en lo de afuera no, y lo deportivo en equipo es afuera en equipo y adentro en equipo también. Entonces, todo eso hace que sea muy diferente, que sea único, y por eso lo digo como para que quede claro que no es lo que a mí me haya pasado o me siga pasando sea lo exclusivo, lo que tenga que ser así y así está bien, pero sí, obviamente, lo que me pasó a mí, yo siempre tuve claro de que era una herramienta de que hay que utilizar porque hay que alimentarse, hay que usar el cerebro, o sea, hay que reinventarse también. No porque a veces una temporada salió bien es copiar, pegar y hacer de nuevo, porque no va a salir de nuevo tampoco. Entonces todas esas cosas, bueno, lo hace la experiencia, lo hace el ida y vuelta, lo hace el entrenador, lo hace la familia, hace que lo que yo aprenda también tengo que entender que los otros no hacen lo mismo que yo, no están al mismo ritmo que yo, y también tengo que aprender a eso, y ellos también me tienen que enseñar a mí. Entonces todo hace eso que uno vaya como creciendo. No sé si la palabra es madurar, pero sí por lo menos estar un poco más atento, conociéndose y tratar de ir amasando un poco más el camino para que sea un poco más firme. Y ahí, bueno, desde sus recorridos, el clínico, Rodrigo, el deportivo, Cristel, ¿cuáles dirían que son los desafíos mentales más frecuentes que enfrentan los atletas hoy? Rodrigo, ahí te doy la palabra. Mira, yo creo que un poco, y esto tomando en cuenta los años que me ha tocado estar con distintos deportistas, hay tal vez el desafío más grande tiene que ver con la gestión de la ansiedad. O sea, creo que, no sé, ahí a lo mejor Cristian nos puede también comentar acerca de eso, pero por ejemplo yo te podría decir, así por dar un número,
el 98,99% de los deportistas tienen en su momento que lidiar con la ansiedad, evidentemente. Por supuesto que siempre hay alguien que al margen de esto puede tener distintas características, gestionarlas mejor, etcétera. Pero a mí me parece que la ansiedad es lejos la variable que más me ha tocado trabajar. Por ahí después está el tema de la autoconfianza. Yo hablo más que todo de variables individuales. Por supuesto que después en el trabajo en equipo existen otras variables también muy importantes, el tema, la cohesión, qué sé yo, pero si tuviéramos que hacer como una tabla, en términos de una tabla como de posiciones o un ranking, claramente la ansiedad estaría muy disparada con bastante distancia con respecto a otras variables psicológicas. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sobre todo yo creo que cuando hablo por mí, siempre como que está esperando que el resultado sea exitoso por lo que piensan, lo que digan los demás, no por lo que uno está pasando. Y eso te genera automáticamente duda, autocrítica, uno se tira para abajo, o uno... yo soy muy cuidadosa con lo que digo, porque por ahí puedo parecer de que tengo todo perfecto y tengo todo claro, y de verdad que no, me sigo equivocando, me sigo enojando, me sigo frustrando, puedo tener en etapas, en distintas etapas, diferentes etapas, distintas sensaciones, o ataques de pánico, o de ansiedad, o de estar planchado y sin saber qué rumbo tomar, para dónde voy, qué estoy haciendo, y todo eso creo yo que tiene que pasar, porque si no pasa no podemos controlar claramente una situación. Obviamente, o sea, si a mí se me llenan los lentes de agua cuando me tiro y mi prueba es larga, por supuesto me va a enojar, me va a frustrar, pero tengo que tener alguna alternativa o herramienta. Eso no significa que no pase por distintas emociones o que hasta quiera renunciar en la misma prueba, pero me tiene que pasar. No puede ser que esté todo, no te preocupes, está todo bien, vamos a salir de esta. No, en ese momento no salgo de esa, no está todo bien, y tengo que tratar de distintas maneras esa frustración o enojo o el momento en situ. Entonces, si no pasamos o no paso por eso, es como que realmente sería todo light, está todo bien, vamos por ese camino, está todo tranquilamente ordenado, y no. Tiene que a veces haber un caos, tiene que haber desorden, tiene que haber cierta incertidumbre, tiene que haber quizás, yo que en lo particular no soy una persona que me ponga nerviosa, pero sí muy concentrada, mucho más calmada, y sabiendo que mis pruebas son mucho más tácticamente diferente que una prueba de 1 minuto o de 2 minutos. Entonces, quizás si yo tengo un error en los primeros minutos, no se va a notar tanto, tengo otra herramienta, otra alternativa quizás. Entonces, todo eso creo que se tiene que sí o sí vivir, pero tampoco podemos experimentar a la hora de competir si no lo vivenciamos en entrenamiento. Creo que eso también es una fase clave que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que pasa en entrenamiento es lo que después va a recaer en una pequeña parte, porque es un momento pequeño, la competencia, y se acabó. Y después viene otro trabajo, otro objetivo, otro calendario, y yo creo que lo que más se notó en nosotros, nosotros en la generación, no importa qué generación, pero lo que nos llevó la pandemia, los deportistas que nosotros tenemos una rutina, un calendario fijo, y que de pronto no pudimos viajar, se corrieron los juegos, estaban en duda los juegos, la participación de los juegos, y eso fue como un sacudón súper grande para todos, para los de adentro y para los de afuera. Y creo que eso a la vez nos hizo estar un poco más calmados, más a tierra. La alternativa de que todos nos encierren existe, la alternativa de que no hayan torneos existe, y que la alternativa de que en mi caso me cierren las piscinas existe. Entonces, que en ese momento que uno se cuestiona, que uno no sabía cómo seguir adelante, todo eso creo que distintas maneras, en distintos momentos la vida nos pone en esas situaciones que creo que no es en vano y que yo sí o sí agradezco. O sea, lo de la pandemia es una cosa, pero que se te pierda la maleta o que el avión no puede aterrizar y pasas 2 días tirado en el piso en el aeropuerto, la recuperación no es la misma, la alimentación no es la misma, o los cambios de horario, todas esas cosas que pequeños detalles que en la competencia no se ven,
todo eso también se tiene que trabajar. Y eso es esa ayuda mental que digo yo, que son esas aristas que sí o sí tenemos que tener en cuenta, porque no es lo mismo que esté todo bien, que te den todo en bandeja, a que uno buscar la bandeja, llenar el vasito de agua, buscar las distintas cosas que tenemos que comer en el plato, cuál es el postrecito, qué comer antes, qué comer después o durante una competencia, durante un viaje. Entonces todo eso hace que sí o sí nos demos cuenta de que necesitamos pasar por esas crisis o esos diferentes tipos de situaciones muy incómodas que nos hacen después tener un poco más de objetividad, más de observación, más de tranquilidad. Digo, en el momento, a veces en el momento uno no tiene y también está bien, tiene que pasar eso también. Eso es bueno, lo que yo pienso y es lo que yo vivo y creo. Claro, mencionaste varias circunstancias ahí complejas, incómodas, en las que se vieron los deportistas también, de repente, claro, circunstancias personales. Y cuéntanos, ¿qué te permitió seguir cuando emocionalmente no era fácil, cuando se presentaban estas situaciones? A ver, por ahí yo creo que cuando yo me siento así como media abrumada, media ahogada en la piscina, como yo digo, aunque suena medio incoherente, me siento ahogada, yo creo que eso se nota en el entorno. O sea, yo creo que si uno tiene un buen equipo se da cuenta de que la Kristen no está bien. Hablo como si fuese una persona como para tomar distancia. O sea, no responde bien, no está descansando bien, le da lo mismo si entra o no entra en los tiempos, si falta o no falta el gimnasio, si hace la recuperación que corresponde o no corresponde, si es lo mismo estar 3 sábados acostándose a las 4, 5, 6 de la mañana seguido en momentos, en procesos que no lo hace. Entonces todo eso obviamente te lleva a que en el trabajo mismo, en el agua, en mi caso, se note que que no tengo ganas, que me da lo mismo, que lo único que quiero es que tirarme para sacarme el entrenamiento de encima y decir cumplí. Entonces cuando uno ya va pasando por todo eso, más allá de que yo pueda levantar la mano, que a veces la levanto, por supuesto que sí, creo que tengo a veces cierta capacidad de decir necesito ayuda, no entiendo para qué voy, cómo voy, por qué voy, en qué estamos, en qué periodo estamos, mucha carga, más o menos carga, no importa. Sí, también tiene que haber una comunicación que para mí es clave con el entorno, si es primero con el entrenador, si es después con el preparador físico o es después con el psicólogo, no importa con qué, pero si realmente hay un compromiso y una comunicación, esas cosas uno se da cuenta. Por supuesto que pueden haber momentos que uno puede decir, sí, está todo bien y no está todo bien, sí, está todo bien, no está todo bien, pero en algún momento algo pasa. Hay algún clic, se quiebra algo, se manifiesta algo, ya sea por el cuerpo, por la comunicación, por el rendimiento, y eso hace que yo obviamente cuide mucho a mi equipo y que sobre todo yo también lo entiendo al revés, o sea, mi equipo está trabajando para mí, yo tampoco quiero hacerle perder el tiempo a mi equipo que trabaja para mí. Entonces yo también entiendo eso, lo tengo súper claro, lo agradezco, porque es el trabajo y tiempo de ellos, y para mí también me parece fundamental que ellos entiendan, porque me acompañan, de que también hay un respeto y hay una comunicación que es clave. Yo siento que eso hace que en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles está todo bien, o a veces porque uno saca 3 medallas, 4 medallas, o algo, un récord, está todo bien, no pasa por ahí. O sea, yo puedo salir última y quizás fue un exitoso tiempo, pero nadie se da cuenta porque salí última. Y en verdad estuvo excelente, porque me metí en las 8 mejores, no importa en qué torneo, y me fue bien. Y capaz que el feedback o la respuesta a los otros dice, ay, octava, pucha, casi no, estuvo bien. Pero esa respuesta también por ahí puede ser que no se entienda y también haya que estar como, no voy a decir alerta, pero sí es una manera de decir, esta persona no entiende y tampoco enojarme porque no entiende, sino que porque no sabe. Entonces todas esas cosas hacen que uno vaya aprendiendo, estando atento, y si uno no está atento, sí o sí, yo creo que es fundamental la mirada de los otros, de mi equipo, de cómo están juntos, cómo estamos complementados para que realmente funcione, porque en verdad hacen todo
por y para mí. O sea, me siento súper privilegiada, súper centro del mundo. Y a veces sale bien y a veces no. Entonces, bueno, eso es parte del juego también. Rodrigo, esto conecta con un tema clave que tú mencionas en tu curso, el equilibrio entre el bienestar mental y también el rendimiento físico. ¿Cómo lo defines y qué riesgos aparece cuando este equilibrio se rompe? Mira, yo en los últimos, creo que 8 o 10 años me he pasado estudiando casi de manera muy obsesiva todo lo que es el estudio del cerebro, que es fuertemente lo que ha venido en estos años, ¿no? El estudio de la neurociencia, sobre todo más que la parte biológica, la parte cognitiva, es decir, el funcionamiento del cerebro, la neurociencia cognitiva. Y hay varias cosas que a partir de eso hoy día sabemos. Por ejemplo, que nuestro cerebro cambia todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Esto implica que el tema, por ejemplo, de la salud mental es fundamental porque hoy día conocemos perfectamente cómo funciona nuestra cabeza y qué cosas en concreto podemos hacer para equilibrar un poco, como tú dices, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, tomando en consideración un poco lo que ha comentado Cristel, mira, uno de los principales enemigos de nuestro cerebro sabemos que es la incertidumbre. El cerebro es como, a ver, lo voy a plantear de una manera bien, es muy copuchento. Necesita saber lo que vamos a hacer en 20 minutos más, en 3 horas más, en 2 días, en 3 semanas. Cuando el cerebro no tiene esa información, evidentemente el cerebro no funciona bien. Y ahí se genera que el cerebro empiece a funcionar inadecuadamente y esto es lo que genera mucho estrés y ansiedad. Entonces, por ejemplo, cuando Cristel contaba un poco lo que vivimos en pandemia, tiene mucho que ver con eso y por eso muchas personas tuvieron diversas situaciones de salud mental en pandemia, porque teníamos que irnos a nuestras casas, ¿no es cierto?, encerrarnos, no sabíamos qué iba a pasar, cuándo íbamos a salir, en qué condiciones íbamos a salir, si íbamos a poder seguir compitiendo, entrenando, lo que sea. Y eso empezó a generar mucho problema en las personas, obviamente, por este cerebro que en el fondo dijo, algo pasó acá, y como decía Cristian, ¿no es cierto?, nos cerraron la piscina, se acabaron las competencias, podemos entrenar casi de manera media. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que hoy día sabemos acerca del funcionamiento del cerebro. Y todas esas cosas hoy día nos permiten entender efectivamente no solo cómo funcionamos, sino qué cosas podemos ir haciendo para en el fondo tener hoy día una calidad en nuestro estado mental que nos permita vivir mucho mejor frente a todo lo que está alrededor nuestro, que indudablemente a veces no nos ayuda mucho a estar bien. Entonces, claramente hoy día con todo este conocimiento podemos ejecutar acciones concretas que nos puedan tratar de hacer un equilibrio. Y bueno, ahí para esta pregunta para Cristel, ¿qué te habría servido aprender quizás o escuchar en esa, bueno, estamos hablando justamente de pandemia, como en esa etapa de pandemia con tanta incertidumbre? Yo creo que, o sea, quizás te cago un poco, perdón, como que te corto un poco la respuesta porque creo que nadie la tuvo y la única manera de haberla podido tener era pasarla. Entonces, ¿qué me hubiese gustado? Quizás no vivirlo, pero creo que fue fundamental vivirlo, para bajar un cambio, para estar tranquilo, a modo personal fue como, ok, no hay forma de controlar ni los aviones, ni los aeropuertos, ni el calendario deportivo, ya no. ¿Qué puedo hacer yo? No tenía piscina. Bueno, yo tengo acá donde yo vivo una piscina de 10 metros, bueno, podía estar en contacto con el agua, me ataba con un elástico en la cadera y trataba de nadar en el mismo lugar ahí y buscar distintas herramientas. Yo creo que es como cuando uno está aburrido, es donde nace más la imaginación, es donde uno produce más cosas con mucho más inteligencia, aunque suena hasta incoherente porque uno está aburrido, pero si no me hubiese pasado por eso, si no me hubiese frustrado quizás en tal torneo, si no me hubiese olvidado el traje de baño en tal carrera, en tal circunstancia de ese momento, si no se me hubiese roto el traje de baño en tal torneo, mega evento, creo que no sería la que soy hoy. Es como cuando me preguntan cuál es el torneo que más me gusta, cuál es la medalla que más valoro. No, es que todas, porque todas me han ido sumando. Yo no soy una cosa sola, soy muchas experiencias, muchas sensaciones, muchas vivencias y muchos pasos recorridos, que hasta por ahí a veces de la perspectiva como que digo, wow, son muchos torneos, muchas idas y venidas, o sea, un montón, y a veces
estando en el momento uno no las cacha bien, no que no las valore, porque yo la valoro muchísimo, pero uno no la dimensiona bien. Y creo que lo que pasó en pandemia a todos, en lo personal y en lo deportivo, en lo familiar, en la conectividad, en la comunicación, a todos nos hizo buscar una distinta alternativa para hacer algo diferente, o para poder comunicarme con mi mamá, o para poder llegar a donde sea, de la manera que sea, a la hora que sea, con distintos protocolos. O sea, para nosotros en los Juegos Olímpicos de Tokio, que fue 2020+1, o sea, que fue en el 2021, todo era distinto. Teníamos que hacer los testeos todos los días, distancia social, horarios de entrenamiento con tanta gente en tantos lugares, el gimnasio con tanta gente viendo la aplicación, el comedor de una manera distinta. Y eso nunca visto, pero nunca visto. Y eso se hizo igual. Y tú dices, bueno, pero fueron unos Juegos Olímpicos excelentes, sí, pero no había público y eso tampoco nunca se había visto. Entonces, todo fue diferente desde cualquier punto de vista. Y eso, si me preguntabas hace 10 años atrás, que ya llevaba quizás 3 Juegos Olímpicos, yo te hubiese dicho, ya viví todo lo que tenía que vivir, ya fue excelente, ya fue demasiado. Y no, pasó otro más, que pasó otra cosa. Y después pasó otro más, que pasó otra cosa. Y después pasó el del año pasado, que pasaron otras cosas. Entonces, todo eso, por suerte, porque a mí me gusta experimentar esas cosas, vivirlas, las valoro, trato de estar lo más consciente posible, aunque a veces pasa el tiempo demasiado rápido y uno no termina de realmente asentarse y de calmarse en ese momento. Es muy difícil decir que hubiese querido que me digan esto, hubiese querido modificar esto, porque sería muy injusto para mí, la de hoy, no haber pasado por todo eso. No importa si estuvo bien o estuvo mal, o me favoreció o fue algo que fue negativo. Eso es aparte, sino que digo la experiencia en sí, el vivirlo así, el tener que moverse así, el cargar con eso así, no te estaría contando esa anécdota hoy, y seguramente hoy no sería esa la que hubiese pasado por eso. Hemos hablado harto sobre crisis y bueno, pasa mucho que la psicología deportiva se incorpora solo cuando hay crisis. Entonces ahí, Rodrigo, ¿qué errores ves cuando esto ocurre y qué hace que un acompañamiento sea realmente integral? Claro, lo que pasa es que, claro, en los inicios, como que mucho esta área se vio como que efectivamente se descolgaba un poco de la psicología más clínica, ¿no es cierto? Cuando uno trabajaba, cuando tiene dificultades, problemas, o sea, uno no va al psicólogo clínico porque quiere sentirse mejor, sino que probablemente porque tienes un conflicto o algo que está ya generando muchas dificultades en tu cotidianidad, ¿no? Sin embargo, la psicología del deporte fue desarrollándose de una manera distinta y por eso es que costó tanto que se consolidara. Ahí Cristian lo comentaba al principio, o sea, hoy día a mí me parece que es un área plenamente consolidada, no solo porque los mismos deportistas la validan, hablan de eso y cuentan que van al psicólogo, etcétera, cosa que hace tal vez 15, 20 años no era tan, sino porque también se entendió la concepción y me da la sensación que incluso el nombre que más se ajusta realmente a lo que nosotros hacemos es de entrenamiento mental, porque finalmente lo que nosotros hacemos, así como él o la deportista entrenan la parte técnica, entrenan la parte física, nosotros lo que hacemos es entrenar esta mente para que pueda influir sobre el cerebro, que finalmente sabemos que puede cambiar permanentemente. Entonces es algo entrenable, es algo que puede desarrollarse, es algo perfectible, es algo que uno puede ir cambiando, y por lo tanto nuestro rol hoy día es tratar de cómo logramos finalmente entrenar esta parte, esta cabeza, ¿no? Para que en el fondo pueda funcionar a la par con el tema deportivo. Tal vez uno de los conceptos neurocientíficos más potentes en los últimos años es esto de que ya se habla un poco de la diferencia entre mente y cerebro, ¿no? En la mente como nuestros pensamientos, nuestras emociones, y el cerebro como el órgano físico. Todo lo que hace un deportista, ya sea en un gimnasio, en una pista, en una piscina, en una cancha, todo pasa por el cerebro. Pero sabemos hoy día que esta mente tiene la capacidad de cambiar física y funcionalmente ese cerebro. Entonces, cuando ya entendemos todo esto, claramente no hace más que de poder consolidar la idea de que nosotros, entrenando nuestra mente, podemos modificar mucho nuestro cerebro y por lo tanto influir
de alguna manera también en el resultado deportivo. Ahora, Me encanta, a mí porque me encanta el tema de la cabeza, a mí me encanta, o sea, yo creo que es algo maravilloso que no terminamos de poder como que captar toda la información que tiene, porque no lo damos por sentado, pero es algo maravilloso. Obviamente que te tiene que gustar, te tiene que atraer, pero es mucha información para tan poco uso que lo usamos, tan poca, no estrujamos bien y nos quedamos ahí y hoy, por suerte, obviamente, tenemos esta herramienta de internet que podemos realmente aprender y estar mucho más al día con un montón de cosas, pero creo que es tan rico y creo que es tan fundamental que uno como deportista entienda cada una de las cosas que tiene. O sea, yo tengo un cuerpo que tengo que alimentar, que lo tengo que recuperar, que lo tengo que masticar, que tengo músculo, que tengo horas o sea, yo creo que porque realmente no somos robots. Entonces, por mucho que a veces querramos responder, hacer esto ya, listo, ya lo tenemos, ya copiar, pegar, listo, resultado, listo. No es así. Entonces, eso creo que es fundamental para todo deportista, que entienda, que sepa, que averigüe, que se interese, porque tampoco tenemos todos los mismos, la misma repercusión de una frustración o la misma repercusión de un éxito, si es que le llamamos algo éxito, algo bueno, de distintas cosas. Entonces, si uno creo que no entiende, que tiene que saber esas cosas, o sea, si a mí me dan el plan de alimentación para no meterme solamente con la mente, para no sentirla así como que es solamente ese el tema, si a mí me dan en un papel de alimentación y tengo que ir cuadradamente haciéndole caso, seguramente yo que soy cuadrada lo voy a hacer, pero igual me gustaría saber por qué. ¿Por qué modifica que una fruta no la coma a las 6 de la tarde que a las 3 de la mañana? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo tengo que saber que para mí es el conflicto, a mí me genera algo, a mí es la intriga, es mi cuerpo, no es el cuerpo de otra persona. Yo no quiero que me den la pauta de una persona normal de atletismo lanzador de jabalina, porque no soy lanzadora de jabalina. Entonces, yo tengo otro trato y mi trato es individual, porque soy diferente, soy mujer, tengo unas hormonas diferentes, respondo diferente, descanso diferente, pienso diferente, vivo diferente. Entonces todo eso hace que creo que sí o sí el deportista tiene que hacerse cargo de eso. Obviamente que necesita todo un apoyo, pero es fundamental, por supuesto que sí, nos tenemos que sentir así como consentidos, guardados, resguardados, interesados, sobre todo con la comunicación, que siempre insisto con lo mismo, pero sí entender de que yo tengo que tener un poquito de esas ganas de saber, de autoinstruirme, de autoconocimiento para realmente ir entendiendo el feeling y ir conociéndome. Mira, dos datitos a propósito de lo que comentas tú, Cristel, ahí. Fíjate que en los últimos 15 años, todo lo que hemos sabido de cómo funciona nuestro cerebro ha sido mucho más de lo que había en la historia. O sea, fíjense que en 15 años avanzamos mucho más de todo lo que sabíamos en la historia. Esto, bueno, gracias al avance de los resonadores magnéticos que permitieron poder observar cerebros en tiempo real. Entonces, hoy día sabemos perfectamente, podríamos saber perfectamente, por ejemplo, qué estás pensando tú ante una competencia y qué estás pensando frente a otra competencia, y etcétera. O sea, todo eso ya hoy día lo podemos saber. Y a pesar de toda esta gran cantidad de información que hemos podido recabar en los últimos 15 años, que ha sido, vuelvo a insistir, más que lo que sabíamos en toda la historia, aún yo creo que ni siquiera llegamos a un 15 o un 20% para comprender la totalidad del cerebro. Por eso es tan complejo hoy día, y muchas de las cosas que hoy día sabemos probablemente en 5 años más van a ser un poco distintas, van a haber cambiado, porque todo esto está en constante evolución. Rodrigo, y bueno, ahora que estamos mirando un poco hacia el futuro, ¿qué tendencias o innovaciones en psicología deportiva serán clave para acompañar a los atletas? Bueno, a mí me da la sensación que claramente la irrupción de la neurociencia viene a apoyar mucho el poder entender qué cambios efectivamente necesita un atleta, y creo que la incorporación de todos los aparatos, por ejemplo, de neurofeedback, con lo cual, por ejemplo, si yo quisiera trabajar una técnica de relajación, antiguamente yo decía, sí, mira, la apliqué y me sentí mejor y creo que me sirvió,
hoy día vamos a ver exactamente cuánto te ayuda y si es esa técnica más efectiva que otra. Y eso porque vamos a poder estar observando el cerebro cuando tú estés aplicando una técnica de relajación progresiva, ¿no es cierto? Más que es una técnica de contracción y relajación muscular, o una técnica respiratoria, o incluso, que es lo que hoy día también tenemos como gran avance, el impacto que genera, por ejemplo, el mindfulness. Tú sabes que hoy día el mindfulness es lejos la herramienta con más evidencia científica acerca de los cambios que genera a nivel del cerebro. Entonces, todas estas cosas hoy día las podemos saber, y con toda esta información entonces vamos haciendo mucho más riguroso en el trabajo con el atleta, claramente. Yo espero, y bueno, yo no voy a estar vivo seguramente, ninguno de nosotros a lo mejor, pero yo espero que esto no desemboque finalmente en que esto se intente modificar, digamos, físicamente el cerebro. O sea, que todo esto nos sirva para poder trabajar, para poder seguir fortaleciendo ciertas técnicas psicológicas, pero que no llegue a un momento a decir, mira, vamos a abrir el cerebro a esta persona, le vamos a sacar esta parte, vamos a poner esta otra y listo, cambió y todo lo demás. Y creo que ahí vamos a entrar en un terreno que está complejo, digamos, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, Cristel y Rodrigo. Si pudieran dejar un mensaje breve para quienes están comenzando en el deporte o para quienes acompañan también a deportistas jóvenes, ¿cuál sería ahí, Cristel? Primero que elijan lo que quieran elegir, no importa qué, pero sí entretenerse, moverse es clave. Si después se compite, perfecto. También entender que el alto rendimiento no es para todos, hay que tener las cosas muy claras y ser muy honesto con uno mismo, pero no tenerle miedo a quizás entusiasmarse un poquito en el camino, ver cómo son las cosas, dar un primer paso, saber que es algo realmente que te nutre, porque uno vive muchas cosas, el deporte te da muchísimas cosas y es igual de fundamental como reír, como leer un libro, como descansar, como pasar con la familia, como comer rico, es igual de importante, no es ni más ni menos, sino que es igual. Entonces creo que si entendemos eso y lo vemos, lo vamos incorporando a nuestro día a día, de a poco, 3 veces a la semana, 4, con un equipo, siendo regional, siendo comunal, no importa qué, y después si ya hacemos otro paso más grande, eso ya entra a otro tema. El alto rendimiento es muy específico, es una forma de vida, un estilo de vida, pero sí o sí es una decisión constante y diaria, que eso no es para todos, pero sí ojalá que sea la decisión que tomen, la disfruten y que sea una buena instancia para poder compartir distintas cosas. Y Rodrigo, ¿cuál sería tu mensaje? Mira, algo que también tiene que ver un poco con los estudios en neurociencia, pero que es importante un poco darle la bajada y motivar un poco a la gente que se movilice. El ejercicio físico es la única actividad deportiva, es la única actividad humana, disculpen, que en el fondo genera una sustancia que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. ¿Qué es lo que hace esto? Regenera neuronas, aumenta la velocidad sináptica y permite aumentar todo el rendimiento cognitivo. Es decir, el ejercicio físico no es solo un tema de salud física, que ya lo es y tremendamente importante, sino que también es un tema de salud mental. Hoy día el hacer ejercicio físico nos permite tener una cabeza que nos puede ayudar mucho más en todas las actividades cognitivas que hacemos, en lo que estamos en esta misma conversación, en un ejercicio de matemática, en la lectura de un libro, en la comprensión de lo que me está diciendo alguien. Todo eso que es cognitivo también tiene una repercusión cuando uno hace ejercicio físico. Entonces, salir a hacer ejercicio físico hoy ya no es solo una salud física, sino que una salud mental tremendamente potente, y por eso ojalá pudiéramos movilizar no a un porcentaje de la población, sino que a la totalidad de la población. Eso sería alguna vez, yo espero poder ver a poblaciones ya totalmente convencidas y movilizadas en este sentido. Bueno, a moverse y a hacer deporte, se ha dicho. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo capítulo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.